Bendiciones, mis amados hermanos, muy buenas noches. La gracia, la misericordia y la paz de Dios el Padre sea con cada uno de ustedes. Les saludo de forma muy cordial y entrañable a todos los que apartan este tiempo para estudiar la palabra del Señor. Quiero que me acompañen en una oración y vamos a orar para, como siempre, pedir, solicitar a Dios que nos guíe en este estudio. Bendito Dios y Padre, te damos gracias en el maravilloso nombre de tu Hijo Jesucristo, una vez más aquí delante de tu presencia, Señor. Y no queremos venir de cualquier forma, no queremos venir de cualquier manera, sino con reverencia, porque sabemos que tú eres Dios soberano, que como Rey majestuoso del universo, tú requieres, Señor, de que aquellos que se presentan delante de ti tengan fe y que pueda también cada uno reconocer su condición delante de ti, para que tú nos recibas en tu Hijo Jesucristo, en el cual somos aceptos. Te pedimos, y de forma muy humilde, que por tu Espíritu nos ayudes, oh Padre amante, Padre celestial. Ayúdanos en estos minutos en los que vamos a ocuparnos en el estudio de tu palabra. Yo bendigo la vida de todos mis hermanos del otro lado, Señor, los que ven el video, los que lo ven después, los que lo comparten ahora, los que lo comparten después, y a todas esas personas de las cuales yo no tengo conocimiento, que pueda esta enseñanza llegar a ellos, Señor. Bendíceles de una forma especial. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, la última vez que estuvimos aquí estudiando el Génesis, vimos el primer pasaje del capítulo 11, desde el verso 1 hasta el verso 9, que tiene que ver con la Torre de Babel. Y hoy vamos a concentrarnos en el pasaje que sigue, que no es un pasaje complicado, salvo un par de cositas que vamos a comentar, y nos vamos a introducir en el capítulo 12, a ver hasta dónde el Señor nos alcanza esta noche. Gloria al Señor. Entonces, mis amados, voy a empezar con la lectura del capítulo 11 de Génesis, verso 10, hasta finalizar el capítulo. Dice la bendita y santa palabra del Señor: estas son las generaciones de Sem. Ya dijimos, estas las generaciones, viene la palabra Toledot. Toledot 39 veces está en el Antiguo Testamento, solo 2 veces se escribe correctamente. ¿Cómo es que se escribe correctamente? Con la acentuación en la última O. Solo aparece en Génesis 2.4 y otra vez aparece en Ruth capítulo 4, verso 19, y esto es un mensaje escondido, si se me permite. Está ese secreto, ese sot, está ahí, y es para indicarnos que el Mesías es el que restaura las generaciones, el que regenera. Gloria sea al Señor. Bueno, eso ya lo hemos comentado en la clase anterior. Dice: estas son las generaciones de Sem, Elach Toledot Shem. Shem es como se pronuncia en hebreo, que significa, su nombre significa nombre, o también ha llegado a tener la connotación, que no significado, sino connotación de fama. Nombre, buen nombre, es decir, fama. Y dice: Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio, y vivió Sem después que engendró a Arfaxad 500 años y engendró hijos e hijas. Arfaxad vivió 35 años y engendró a Sala. Y vivió Arfaxad después que engendró a Sala 403 años y engendró hijos e hijas. Sala vivió 30 años y engendró a Eber. Y vivió Sala después de que engendró a Eber 403 años y engendró hijos e hijas. Es decir, durante 403 años estuvo engendrando hijos e hijas hasta que eran viejitos. Y luego dice: Eber vivió 34 años y engendró a Peleg. Y vivió Eber después de que engendró a Peleg 430 años y engendró hijos e hijas. Peleg vivió 30 años y engendró a Reu. Y vivió Peleg después de que engendró a Reu 209 años
y engendró hijos e hijas. Reu vivió 32 años y engendró a Serug. Y vivió Reu, después de que engendró a Serug, 207 años y engendró hijos e hijas. Reu vivió 30 años y engendró a Nacor, y vivió Serug después de que engendró a Nacor 200 años y engendró hijos e hijas. Nacor vivió 29 años y engendró a Taré, y vivió Nacor después de que engendró a Taré 119 años y engendró hijos e hijas. Y Taré vivió 70 años y engendró a Abram, a Nacor y a Aram. Gloria al Señor. Entonces, comentemos en este pasaje antes de terminar el capítulo. No hay mucho para explicar aquí, son nombres, solamente quiero apuntar los significados de esos nombres, a excepción de Arfaxad, que es de origen desconocido, no se conoce la traducción o no se conoce el significado de ese nombre. Shem, ya dijimos, significa nombre. Y Shem engendró a Arfaxad, Arfaxad engendró a Salah, los estoy pronunciando en hebreo. Salah, que significa lanza, pero también significa retoño, brote. Salah engendró a Eber. Eber, aquí en nuestras Biblias aparece con H, pero en el original es sin H. ¿Por qué lo ponen con H en el español? Porque la letra que sirve como vocal E de Eber es muda en el hebreo. Entonces, tal vez por eso los traductores quieren figurarlo con la H. Pero en el original está sin la H, porque la H en el hebreo tiene sonido, a diferencia del español. Y ese Eber, entonces, es un sonido gutural. Geber, y significa cruzar, significa transición, o sea, moverse al otro lado. Y Peleg, Eber engendró a Peleg, y Peleg significa terremoto, por eso división, separación. Reu significa amistad, significa compañero. Reu engendró a Serug, Serug significa zarcillo, significa entretejer. Y Serug engendró a Nacor, Nacor, ya va a haber otro Nacor, hijo de Taré. Este es un Nacor ascendiente de Taré, que viene a ser el abuelo de Nacor, o sea, padre de Taré. Y Nacor significa bufido, bufar, como un sonido que se hace con la nariz. Y Nacor engendró a Terach, así se pronuncia en hebreo, Terach, pero que en español es Taré. Y Terach significa, en el idioma sumerio, porque este es el nombre sumerio de Taré, que ya vamos a hablar del nombre hebreo de Taré. Él tenía el nombre hebreo y el nombre sumerio. El nombre sumerio es Terach o Taré, y él realmente se llamaba la montaña, que en hebreo es Harán. Harán. Y es el nombre hebreo, ya lo vamos a considerar en el pasaje que sigue. Y él le pone ese nombre a su tercer hijo. Su tercer hijo se llama también como él, Harán. Y él engendra en el año 70 de su vida, engendra a Abraham, Nacor y Harán. Entonces, le pasó igual que a Noé. Noé tenía 500 años y engendró trillizos, Sem, Can y Jafet. En el año 70 de Taré engendra a estos tres hijos. Y no fueron los únicos hijos que tuvo Taré, ya vamos a ver. Tuvo hijas, pero él tuvo estos trillizos, Abraham, Nacor y Harán. Entonces, Abraham significa padre enaltecido, Ab. Esas dos primeras letras, Ab, significa padre, de donde viene también la expresión Abba, y Abba ya viene a ser como un diminutivo en el hebreo, que es papi. Entonces, Ab, padre, y Ram, que significa exaltado, enaltecido, padre enaltecido. Y Nacor,
que viene de la raíz Nahar, que significa bufido, igual que su abuelo, y Harán, que significa montaña o de la montaña. Bien, entonces, estos trillizos nacen la mayoría, si no todos los expertos estudiosos de la Biblia establecen una fecha antes de Cristo, en el año 1000, están entre 1951 y 1958 antes de Cristo. Más factible la última fecha, 1958, pero pues hay que considerar la primera fecha también. Ustedes saben que las fechas históricas siempre son aproximaciones. Bueno, entonces, la verdad que hay fuentes o hay manuscritos que nos dicen que aunque Abraham vivió con su padre y sus hermanos en Ur, y de Ur de los Caldeos fue que él sale, él realmente no nace en Ur de los Caldeos, él nace en una ciudad llamada Cuta, que está al norte de Sumeria, y Cuta está mencionado en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 17, vamos a ir allí para mencionarlo y presentarlo como testigo bíblico. Segundo libro de los Reyes, en el capítulo 17, vamos a leer allí. Y en el verso 24, hay una mención de esta ciudad aquí, dice, y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, ahí está la ciudad, Cuta, de Aba, de Hamad o de Hamad, y de Sepharvaim, y los puso en las ciudades de Samaria, es decir, transportó esta gente de Babilonia, de estas ciudades, menciona a 4, Cuta, la primera de ellas, que vendría a ser la ciudad natal de Abraham. Y luego menciona otra ciudad, Aba, Hamad, y la cuarta, Sepharvaim. Y dice que los puso en las ciudades de Samaria. ¿Quién lo hizo? El rey de Asiria, Bien. Entonces, muy probablemente Abraham nace bajo la tercera dinastía de Babel. Y Babel, ustedes recordarán lo que consideramos la clase pasada, Nimrod, que fue quien gestó todo esto de la torre de Babel en el valle de Sinar. Ya vimos sobre Sinar, ya hicimos comentarios sobre eso. Y tuvo una contemporaneidad Abraham con Nimrod de 180 años. Nimrod nació primero que Abraham, nació unas 4 generaciones antes, pero la gente en ese tiempo vivía mucho tiempo, vivían edades hasta superiores de los 400 años. Ya las edades habían estado disminuyendo paulatinamente a medida que se alejaban del evento del diluvio por los cambios climáticos y atmosféricos del planeta Tierra. Entonces, de todas formas, los hombres vivían edades superiores a los 400 años. Para ese entonces, ustedes recordarán, Sem vivió 600 años. Y vamos a mirar aquí, por ejemplo, Peleg, ¿verdad? Peleg vivió 209 más 30 años, 239 años vivió por todos, ¿no? Ya disminuye la edad. Pero, por ejemplo, Eber tenía 30 años, Eber tenía 30 años, engendró Peleg, 430 años vivió, entonces vivió en total de 464 años. Entonces, Nimrod tuvo una contemporaneidad, aunque Abraham nació mucho después, pero alcanzó a vivir 180 años de la vida de Abraham, 180 años, cuando Nimrod muere. O sea, tendría Abraham 180 años cuando Nimrod murió. Por lo tanto, hubo varias dinastías en esto del reinado que inició Nimrod. La primera dinastía fue la dinastía sumeria,
luego vino la dinastía acadia y la tercera dinastía fue la dinastía de Ur. Fue, digamos, casi una capital de ese reinado y allí era donde Taré fue un gobernador de Nimrod en Ur de los caldeos. La cuarta dinastía, que no la mencioné, se le conoce en la historia como la dinastía inestable o la dinastía intermedia. Había mucha inestabilidad y se disolvió su fuerza y entonces se encumbró Egipto como imperio, que en la historia antigua se cuenta como el primer imperio de la historia antigua. Bueno, sigo diciendo, un saludo para mi hermano Arbey Acosta que se conecta a esta hora. Taré, hay manuscritos que nos informan que Taré fue un gobernador de Nimrod en Ur de los Caldeos. Eso lo cuenta el libro de Jacer. ¿Dónde menciona ese libro de Jacer qué? Bueno, ese libro de Jacer está mencionado en Josué. Vamos a mirar Josué capítulo 10. Josué capítulo 10, en el verso 13. Josué 10, 13. Dice, y el sol se detuvo, está contando cuando se paró el sol y la luna, y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Hace una pregunta el escritor aquí. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día. Y aquí menciona a el libro de Jacer. Y no es la única parte donde mencionan el libro de Jacer. Lo menciona también Samuel en el segundo libro de Samuel y en el capítulo 1. Segundo libro de Samuel, capítulo 1, en el versículo 18. Dice, y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá. He aquí que está escrito en el libro de Jacer. Bueno, voy a leer desde el 17 para que tenga sentido. Y endechó David a Saúl. Endechó David a Saúl, es decir, lo lloró, gimió por Saúl y a Jonatán, su hijo, con esta endecha. Entonces, mientras lloraba, compuso la siguiente endecha, que era un canto fúnebre. Y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá, y aquí que está escrito en el libro de Jacer. También hay un libro que se llama el libro de las batallas de Jehová. Todo eso registra las batallas que ocurrieron desde el tiempo de Abraham. Existen esos libros, no fueron inspirados, pero contienen una gran información histórica, valiosa. Entonces, en el libro de Jacer se cuenta que Taré, padre de Abraham, era gobernador en Ur de los Caldeos. Nimrod lo estableció allí. Y luego podemos también comparar con Josué, capítulo 24. Volvamos a Josué. Josué, capítulo 24, en el versículo 2, dice así. Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel. Atención, que es Dios el que habla. Vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses ajenos. Atención, servían a dioses ajenos. Entonces, hay un midrash que dice que Nimrod quiso matar a Abraham porque sabía que era descendiente de Sem y que de la descendencia de Sem iban a tratar de poner fin al reinado de Nimrod, y entonces Nimrod se ensañó contra Abraham y quiso matarlo, y su padre Taré lo envió a casa de Sem. Todavía Sem estaba vivo. Y tuvo contemporaneidad con Abraham también. Es decir, incluso Sem muere cuando
José, hijo de Jacob, tendría por ahí unos 10 años de edad. Porque en total, después del diluvio, él vivió 500 años más, Sem. Y bueno, y hay una historia muy bonita en esos Midrash que nos cuentan que Abraham aprendió sobre el Dios de sus padres, aprendió el Dios de Noé al lado de Sem. Y hay una historia que cuando lleguemos al capítulo 18, capítulo 19, vamos a ver algo muy bonito. Se acordarán ustedes de esta enseñanza cuando lleguemos allá. Sem aprendió el monoteísmo, aprendió sobre el Dios de sus padres, pero Taré servía a Nimrod y ya era una sociedad politeísta. Y entonces lo corrobora Josué cuando por boca de Dios mismo dice que Taré, junto con Abraham y Nacor, y no menciona a Harán porque Harán se muere muy joven, entonces dicen que servían a dioses extraños. Entonces, en cambio, parece ser que lo que dicen los manuscritos, que Nimrod, en cambio de matar a Abraham, mata a Aram, el hijo menor de Taré. Como eran trillizos, tal vez pudo haberse confundido y mató fue a Aram. Y ahí fue cuando Taré envió a Abraham para donde Sem. Nacor siempre se quedó acompañando a su padre, y es más, parece Nacor no sale con su padre hacia Harán, solamente sale Abraham y su padre Taré. Vamos a leer eso enseguida. En el versículo 27. Estas son las generaciones de Taré. Entonces ya aquí pone otras relaciones. Taré engendró a Abram, Nacor y Harán. Este es el orden, igual que como los hijos de Noé. Abram el mayor, Nacor en la mitad y Harán o Harán al final, como menor. Y Harán engendró a Lot. Y no se dice que alcanzó a engendrar más hijos o hijas, sino solamente a Lot. Verso 28. Y murió Harán antes que su padre Taré, en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Verso 29. Y tomaron a Abram y Nacor, porque fueron los que quedaron vivos, para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abram era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Y aquí está una clave importantísima y además impresionante cuando nosotros podemos, hermanos, descubrir esto. Escuche bien, aquí hay un juego de palabras. Tomaron a Abram y Nacor. Ya sabemos cómo Moisés prepara la antesala, prepara la escena para lo que va a venir después. Entonces, ¿cómo fue que preparó él la escena? Este es el libro de las generaciones, o estas son las generaciones de Taré, y luego dice cuáles fueron los hijos de Taré, y que Harán, el menor, engendró a Lot. Ese Lot se lo reserva para dar los detalles sobre Lot más adelante. Y luego dice que murió Harán, y esta es la preparación de la escena, porque luego solo queda Abram y Nacor como hijos de Taré. Y ellos dos toman para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abram era Sarai, el nombre de la mujer de Nacor, Milca. Entonces dice aquí, lo que sigue, que Milca tiene una hermana que se llama Isca, y que Milca e Isca son hijas de Harán. Son hijas de Harán. Entonces la pregunta aquí es, ¿cuál Harán? Algunos piensan que es Harán, el hijo menor de Taré. Pero es improbable porque ya ha mencionado que Harán solo tuvo a Lot, solamente engendró a Lot. Algunos comentaristas dicen que es común que se diga engendró al varón y no mencione que engendró las hijas. Es común, pero recuerde, todavía estamos en las tablas de las genealogías o de las generaciones en donde se dice y engendró hijos e hijas. Por lo menos dice hijas sin decir los nombres. Bueno, entonces, aquí
hay comentarios muy acertados, de los cuales yo soy partidario, que Harán, este padre de Milca y de Isca, Harán es el mismo Taré, sino que tiene un nombre hebreo y un nombre sumerio. El nombre sumerio es Taré o Teraj y el nombre hebreo es Harán. Entonces, aquí Moisés usa un juego de palabras para decir que Taré es el mismo Harán, que además de haber engendrado los trillizos, muy seguramente, unos 10 años después, él hubo de enviudar y toma otra mujer y allí tiene 2 hijas. Una se llama Milca y otra se llama Isca. Esta Isca es el otro nombre de Sarai. ¿Cómo les parece, hermanos? Isca viene a ser la misma Sarai y Milca, hermana de Sarai, hijas de la misma madre con Harán, que es el mismo Taré. Pero resulta que Abraham y Nacor vendrían a ser medios hermanos de ellas y las tomaron por mujeres. ¿Cómo podemos comprobar eso? ¿Cómo podemos comprobar eso? En el capítulo 20, en el versículo 2. De aquí de Génesis. Capítulo 20, versículo 2. Perdón, 12. Dice, aquí está hablando Abraham con Abimelech, un rey. Ya ellos están. Sara tiene, hermanos, para este episodio de cuando el rey Abimelech quiso tomar a Sara por mujer, porque así como cuando fueron a Egipto, Abraham le dijo, di que eres mi hermana. Algunos comentaristas han dicho que estaba diciendo mentiras, pero no dijo mentiras, ya lo vamos a leer. Pero allí Sara, cuando fueron a Egipto, Sarai tenía apenas 65 años, y la vieron hermosa y Faraón quiso tomarla por mujer. Y en el caso de Abimelech, Sara tenía 90 años. 90 años, ¿por qué? Porque el episodio de Abimelech queriendo tomar a Sara por mujer está en el capítulo 20. Y resulta que la edad de Sarai o de Sara se da en el capítulo 17, en el verso 17. Capítulo 17 de Génesis dice, cuando el Señor le dice que Sarai, tu mujer, va a darte un hijo. Y entonces dice, verso 17, entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. No fue Sara la única que se rió, fue Abraham, se rió y dijo en su corazón, ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? Ya tenía 99 años el viejo aquí, pero él calculó que si el Señor le estaba diciendo que en un año Sara iba a estar teniendo un hijo, entonces dijo, pues ya cuando yo tenga 100 años, ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? Y Sara, ya de 90 años, ha de concebir. O sea, Sara tenía 89 años y era hermosa. Abimelech la quiso tomar por mujer. Pero resulta que en sueños, Dios le habla a Abimelech y le dijo, devuelve la mujer a su marido porque él es profeta y él va a orar por ti y tú vas a vivir. Entonces Abimelech se levantó en la mañana y llamó a todos sus siervos y mandó a llamar a Abraham y le preguntó que qué le había hecho, que él con integridad de corazón, él no sabía que era la mujer de él, que por qué le hacía esas cosas. Entonces cuando ya responde Abraham a Abimelech, voy a leer desde el verso 11 para que tenga sentido, pero nos importa el verso 12, dice, y Abraham respondió, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Verso 12. Y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. ¿Cómo te parece, mi hermano y mi hermana y pastora Diana Chacón? Dios te bendiga. ¿Ah? ¿Cómo les parece? También era la media hermana. O sea que esta Isca es hija de Harán, o mejor dicho, de Taré.
Y esas dos medias hermanas, pues entonces Nacor tomó a una que se llamó Milca y Abraham tomó a Isca, que eran como los nombres sumerios, pero luego se les va a llamar a Isca, se le llama Sarai, que es el nombre hebreo. Voy a leer el verso 30. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, o sea, su nieto, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Harán, no hay que confundir el nombre Harán con este Harán que es gutural, cambia la primera letra en el hebreo. Harán, el nombre tanto del hijo de Taré como el nombre hebreo de Taré, se escribe con la H, pero en el sitio, lugar, Harán, que también se escribe idéntico en el español, se cambia la H al principio por la J, pero es una J gutural y entonces se pronuncia Harán. Entonces el nombre de la persona es Harán, pero el nombre del sitio es Harán. Y resulta que este Harán, la raíz es Harar, que significa quemar. O sea, llegaron a un lugar donde como que todo se había quemado, todo estaba quemado, y ahí llegaron al norte de Canaán. O sea que ellos van de Ur de los Caldeos, van subiendo hacia el norte a Harán y luego descienden para Canaán. Van a descender para Canaán, pero a lo que muere Taré o a lo que muere Harán. Porque luego dice el verso 32, y fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Harán. Y ahí se termina el capítulo 11. Y entonces nos vamos a introducir al capítulo 12, a ver hasta dónde el Señor nos permite, si nos permite considerarlo todo esta noche, gloria al Señor. Verso 1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. O sea, pero Jehová había dicho a Abraham, es una referencia a la relación previa entre Dios y Abraham. Es decir, ¿por qué? Porque cuando Abraham estuvo en casa de Sem, el patriarca Sem, y aprendió sobre el único y verdadero Dios, Dios le habló que debía salir de Ur, que debía salir de su familia, de su parentela. Como ustedes pudieron apreciar, Nacor no salió de Ur, Nacor se quedó, pero su padre, Harán o Taré, sale con Lot, su nieto, hijo de su hijo Aram, y sale con Abraham y con Sarai. ¿Y para dónde van? Para el norte, a Padam Aram, así se llama el sitio, Padam Aram. Y se quedaron allí hasta que muere Taré, pero ya Dios, con antelación, ya le había dicho a Abraham que tenía que irse. O sea, ya había una relación entre Dios y Abraham. También hay un midrash que cuenta, una historia bonita, que cuando Abraham regresa a Ur de los Caldeos para salir con su padre de allí, Abraham, como Taré era un gobernador allí, era un hombre prominente, importante, pero también se dice ese midrash que vendía ídolos. Entonces lo que hace Abraham para disuadir a su padre y convencerlo de que salgan de Ur es que él toma una serie de estatuillas o de estatuas de ídolos que su padre estaba vendiendo y toma un bate, un palo y le baja la cabeza a todos esos ídolos, pero solo deja a uno con cabeza y le pone el palo a ese ídolo ahí. Y cuando llega Taré y dice, ¿pero qué ha ocurrido aquí? ¿Qué pasó? Y entonces Abraham le dice, no, padre, lo que pasa fue que
ese que tiene el palo le quitó la cabeza a todos esos otros. Y entonces Taré le dijo, no hijo, pero ¿cómo me dices una cosa de esa? No es que eso es yeso, eso no, ¿cómo? Él no pudo haberlo hecho, eso es yeso. Entonces Abraham le dijo, sí padre, has dicho la verdad, ellos no pueden ni siquiera hacer eso, tampoco pueden ser Dios o dioses. Dios solo hay uno. Y entonces fue cuando Taré decide salir con su nieto Lot y sale con su nuera Sarai o su misma hija y su hijo Abraham. Pero Nacor pues no estaba convencido, él tenía su comodidad allí, como suele ocurrir hoy en pleno periodo en el que estamos viviendo con todo esto de la pandemia. Hermanos queridos, que si nos dicen, hermano, que tenemos que hacer o no hacer, que tenemos que pedir permiso para salir, que tenemos que esto, que tenemos que lo otro, estamos dispuestos a dejarnos condicionar de eso para no perder nuestra comodidad. Eso es el carácter del ser humano caído. Eso no ocurría solo en ese tiempo, eso sigue ocurriendo y ha seguido ocurriendo. Entonces, hermanos, salen, Dios ya le había dicho a Abraham, por eso ellos salieron, muere Taré en Harán, y luego, entonces, el verso 2 del capítulo 12 dice, y haré de ti una nación grande. Aquí está por primera vez lo que se conoce como la promesa para Abraham, luego va a venir el pacto con Abraham en el capítulo 15 y luego va a venir el juramento para Abraham, que son tres cosas muy distintas, relacionadas, pero hay que diferenciar los hilos. Aquí es la promesa, luego va a venir el pacto y luego va a venir el juramento. El mayor de ellos es el juramento, porque la promesa, una promesa, vamos a leer primero la promesa y luego explico. Dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y serás bendición. Engrandeceré. Ahí está. Entonces, se cree que cuando dice engrandeceré tu nombre, es cuando el Señor le puso la H intermedia a Abraham. Entonces quedó Abraham. Ahí fue que engrandeció el nombre. Cuando lleguemos allá al cambio de nombre, eso está por en el capítulo 20, vamos a ver cómo el misterio del cambio de nombre tanto para Abraham y para Sarai, y después de que les cambió el nombre fue que ellos pudieron producir. Bueno. Y dice, y serás bendición, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, esta es la promesa. En el capítulo 15 vamos a llegar allá y vamos a ver el pacto, y luego vamos a ver el juramento. Entonces, una promesa, ¿qué pasa? Una promesa, Dios es fiel, entonces como Él es fiel, Él cumple sus promesas. Pero, hay un pero para las promesas. Las promesas, Dios las quiere cumplir, pero las promesas pueden ser detenidas o pueden ser retenidas por causa de nuestra desobediencia, por causa de nuestra falta de fe. La falta de fe y la desobediencia retienen las promesas para nosotros. Entonces, si Dios te ha prometido algo, más te vale que creas. Más te vale, aunque se tarde, pero crea, sigue creyendo que lo que Dios prometió, su fidelidad garantiza que Él va a cumplir la promesa. Amén. Entonces hay que tener, digamos, claridad en eso. O si eres desobediente, puede que tú creas a la promesa, pero eres desobediente. Y si eres desobediente, ¿qué va a pasar? Pues sencillamente se va a detener las promesas. Un testigo sobre eso, no vamos a ver versículos bíblicos, pero te lo voy a mencionar, es Israel. No lo leemos porque está por allá en Romanos capítulo 11, tendríamos que leer todo el capítulo, te queda de tarea para que tú leas Romanos 11, como Pablo explica esto de Israel y cómo fueron desgajados ellos de la oliva natural y los olivos silvestres fueron injertados. ¿Quiénes son los olivos silvestres? Los gentiles. Y los judíos como nación fueron desgajados de la rama natural. ¿Eso qué quiere decir? Por causa de la insistencia de Israel en desobedecer,
entonces fueron desgajados y fueron desgajadas las promesas para Israel. ¿En qué sentido? En que Dios quería que ellos fueran un reino de sacerdotes, pero por causa de su infidelidad, de su desobediencia, ahora Dios va a reinar es con la iglesia. Y por eso Israel va a estar fuera de la Nueva Jerusalén. Va a disfrutar del reino, pero va a estar fuera de la Nueva Jerusalén. Y dentro de la Nueva Jerusalén va a estar la iglesia. Entonces, ¿qué pasó? Se le desgajaron las promesas a Israel por insistir en su desobediencia y en su infidelidad para con Dios, sabiendo que Dios es fiel en sus promesas. Entonces, la promesa está condicionada siempre por un requerimiento, porque el requerimiento prueba nuestra fe. Amén. Nuestra obediencia prueba nuestra fe. El requerimiento pone a prueba nuestra obediencia y nuestra obediencia certifica nuestra fe. Si yo estoy creyéndole a Dios, pues yo voy a ser obediente. Amén. Entonces, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Josué recibe una promesa de Dios. Dice, no temas ni desmayes. ¿Cómo es? Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Esa promesa no la encontramos para Moisés, hermano. Es más, Moisés tuvo que rogar la presencia de Dios. Cuando Dios le dijo, vaya con ese pueblo, introdúzcalos allá en la tierra que yo juré, porque como lo juré a tus padres, el juramento es el mayor. Entre la promesa, entre el pacto y el juramento es mayor. Entonces dice, como yo juré, entonces esa tierra la voy a entregar. Vaya, llévese, pero yo no voy con ustedes. Y empieza Moisés a clamar la presencia de Dios. Señor, si tú no vas con nosotros, yo voy, pero si tú vas con nosotros. Entonces Moisés tiene que clamar por la presencia de Dios. Y en cambio Josué se le garantiza, se le promete que esa presencia va a estar con él todos los días hasta donde él vaya, a donde quiera que él vaya. Es una gran promesa. Pero ¿cuál es el requerimiento de esa promesa? Pues el requerimiento está en 4 puntos. Mira que te mando que te esfuerces, número 1. Que seas muy valiente, número 2. Que no temas, número 3. Y que no desmayes, número 4. O sea, si incumple cualquiera de esas 4, va a retardar la promesa. ¿Se da cuenta, hermanos? Toda promesa tiene un requerimiento, porque el requerimiento pone a prueba la obediencia y la obediencia certifica. Amén. Ahora, el pacto. El pacto se establece y el que establece el pacto, que en este caso no son los hombres que pueden llamar a Dios a hacer pacto, porque el hombre tendría que ser igual a Dios para llamarlo a hacer pacto. Un pacto se hace entre 2 personas iguales, pero ¿quién es igual a Dios? ¿Quién? Saludo para Juan Pablo Núñez, mi alumno preferido. Él está en Bogotá. 1000 bendiciones, Juanpa. A mi hija Alison, que no la he saludado. Bien, entonces, hermanos, el pacto lo establece Dios de forma unilateral para con el hombre, o sea, llama al hombre a que haga pacto. Eso es nada más y nada menos que la misericordia de Dios, su gracia que nos llama a hacer pacto. Él hizo pacto con Noé y con toda la raza y con toda la tierra, que no iba a destruir la tierra con inundación. Hizo pacto con Abraham, hizo pacto con David, hizo pacto con Israel en el Sinaí y hizo pacto con nosotros por Cristo Jesús. El sello de ese pacto, del nuevo pacto, es la sangre de Cristo Jesús. Esto es maravilloso, mis queridos hermanos. Pero el pacto también tiene un pero. El pero es que el pacto se puede romper. Se puede romper también por la desobediencia. La desobediencia otra vez echa a perder el pacto.
La infidelidad echa a perder el pacto. Un ejemplo de eso, el pacto matrimonial se rompe una vez haya infidelidad, se rompe el yugo. El apóstol Pablo lo dice y lo dice de forma muy cruda. ¿Acaso no saben ustedes que el que se une con una ramera, una carne es con ella? Entonces, ¿qué hace un hombre casado metiéndose con una ramera? Cuando está metido con la ramera, acostado con la ramera, es una carne con ella. O sea, ya no puede tener dos carnes. Su esposa ya no es su carne, sino la ramera. Entonces, ¿qué pasó ahí? Rompió el yugo. Por eso, la única causa de divorcio en la Biblia por los labios de nuestro Señor Jesucristo es la infidelidad sexual. Esto trae un repudio inmediato, pero el Señor todavía exhorta que si es posible, hay que perdonar y hay que restaurar, si es posible, porque a la otra persona no se le puede poner un revólver en la cabeza y obligarla a que siga en la relación si no tiene amor por el otro, y por eso fue que se fue en brazos de otra persona. ¿Se da cuenta? Pero el Señor siempre nos enseña a perdonar y a restaurar y a reconciliar la relación. Bueno, entonces el pacto se puede romper. También el pacto termina cuando uno de los pactantes muere. Se muere uno de los pactantes y acabó el pacto. Claro que los pactos de Dios son eternos porque Dios es eterno, Él nunca muere. Amén. Entonces, por eso el pacto que hace con Abraham lo va a cumplir en el milenio, pero no se va a cumplir conforme a la promesa, porque la promesa fue desgajada en parte. Ya explicamos por qué. Un saludo también para Alexander Arias, que está en Cúcuta. Gloria al Señor. Ah, sí, Juanpa, estás en Soacha, no en Bogotá. Ok. Tú eres soachuno de pura cepa, donde está la almojábana con el masato, la agua de panela. ¡Qué bendición! Soacha. Ok, bien, entonces, el juramento. El juramento, en cambio, nada lo rompe, ni está condicionado por nuestra obediencia o desobediencia, sino que el juramento es, la palabra juramento en hebreo es interesante. La palabra de juramento es lo mismo, casi lo mismo, la misma raíz idéntica de la palabra shevi, 7, ¿no? La palabra juramento es shevuach. Entonces, esa palabra shevuach significa que Dios, es como Dios decir lo mismo 7 veces. O sea, es perfecto, el juramento es perfecto. Si Él dice te bendeciré, o sea, Él jura que te bendecirá, en el juramento Él dice te bendeciré, te bendeciré, te bendeciré, te bendeciré, te bendeciré, te bendeciré y te bendeciré. ¿Sí? Es como que se crea, Dios mismo se crea un cerco alrededor de Él. Imagínense, el Dios infinito se cerca Él mismo, pero esto es una indicación a que se autolimita y que no va a salir de esa limitación en tanto no cumpla su juramento. Entonces el juramento es el mayor de todas estas tres cosas. Mayor que la promesa, mayor que el pacto, es el juramento. Incluso a veces Dios en el Nuevo Testamento dice cuando se jura, se debe jurar por alguien mayor, pero como Dios no encuentra a nadie mayor que Él, tiene que jurar por Él mismo. Entonces Él mismo se autolimita, nadie lo limita, Él se autolimita. Entonces, mis amados hermanos, aquí en el capítulo 12 encontraremos la promesa. Encontramos la promesa de Dios para Abraham. En el capítulo 15 vamos a encontrar el pacto de Dios con Abraham. Y luego vamos a ver más adelante el juramento, si no estoy mal, por allá en el capítulo 18 es el juramento para Abraham. Bien, todo eso lo vamos a ver con más detalle cuando lleguemos allí. Ahora voy a leer en el versículo 4. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Porque claro, ya había muerto el abuelo estaba encargado del nieto Lot, pero entonces ahora Abraham se hace cargo de Lot. Y dice, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Entonces,
Si Sarai solo tiene 10 años de diferencia con Abraham, Sarai tendría 65 años. El viejo 75 y ella 65. A esa edad es que luego bajan a Egipto y Faraón la ve hermosa. Pero miren, hermanos queridos, miren, hay algunos comentaristas que dicen que esta Milca e Isca eran hijas de Harán, el hermano menor de Abraham, pero no puede ser porque si Isca es la misma Sarai, entonces Abraham tuvo que haberla tomado por mujer a los 10 años de edad. Eso es contra del conducto regular patriarcal de la lista de las generaciones que hasta aquí se han dado. Aquí ya los hombres, ¿se acuerdan cuando empezamos con la lista de, por ejemplo, de Set, 105 años para engendrar su primer hijo, ¿verdad? Y luego vivió otros 800 años. Pero aquí ya vemos a los hombres a los 30, a los 32, a los 35 tomando sus mujeres. Entonces probablemente a esa edad también Abraham a los 35 o 40 años pudo haber tomado mujer, pero ella no le daba hijos. Ya cuando tenían 65 años, ya que se murió Taré, entonces bajan a Canaán y aquí dice, y tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y a todos sus bienes que habían ganado y, atención, las personas que habían adquirido en Harán y salieron para ir a tierra de Canaán y a tierra de Canaán llegaron. Aquí hay algo muy, muy importante, mis queridos hermanos. En el versículo 5, cuando dice, y las personas que habían adquirido, cuando uno lo lee en el español, a uno le parece entender que ellos habían comprado algo así como esclavos, porque dice personas que habían adquirido, pero resulta que tú vas al original en el hebreo, y en el hebreo, en la parte B, que es las personas que habían adquirido en Harán y salieron para ir a la tierra de Canaán, esa partecita en Hanefesh, Beet Hanefesh quiere decir y a las almas, Asher Asu, y a las almas que hicieron, no dice que adquirieron ni que compraron, sino que hicieron, dice Beharán, Beyatsu, que quiere decir en Harán, y salieron, la Lechem, yendo, caminando, Arzat Canaán, a la tierra de Canaán, es decir, Abraham y Sarai hicieron almas, o mejor dicho, ganaron almas para el monoteísmo. Impresionante, mis queridos hermanos. Gloria sea al Señor. Aleluya. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Abraham y Sarai, todo el tiempo que estuvieron, más o menos unos 20, 25 años que estuvieron viviendo en Harán con su padre hasta que murió, ellos estuvieron ganando almas. Y esas almas que ganaron se adhirieron, digámoslo así, a su equipo, a su trabajo. Era un hombre próspero, Abraham, y iba a ser todavía más próspero una vez bajara a Egipto. Que eso lo vamos a ver, Dios mediante, si Dios lo permite, el miércoles. Entonces dice, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré. Ahí, ese encino de Moré es bastante significativo porque ahí era donde se le aparecía Dios a Abraham. Y dice, y el cananeo estaba entonces en la tierra y apareció Jehová a Abraham. ¿Se da cuenta? Ahí, en el encinar de Moré. Y luego se le va a aparecer en otro encinar que llama el encinar de Mamre. Es por ahí cerca. Y dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, punto. Y luego dice, y edificó allí un altar a Jehová. Vamos a mirar que al final del versículo, yo creo, tengo 3 minuticos para terminar. Al finalizar este pasaje, vuelve a mencionar que Abraham edificó un altar. Y ya vamos a hablar sobre eso. Dice, edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido.
Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda. Todavía Betel no se llamaba Betel, ¿sabe por qué? Porque Betel fue el nombre que le puso Jacob, o sea, el nieto de Abraham. La historia aquí es Moisés, y para la época de Moisés ya se conocía ese lugar como Betel. Entonces, para que los lectores de Moisés pudieran encontrar el sentido, más adelante en el capítulo 28 de Génesis se va a decir que antes esa ciudad, Betel, se llamaba Luz. Luz, no luz de la que vemos, sino luz en hebreo es el nombre de un árbol que se da por allá. Bueno, entonces dice, verso 8, luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente. Mañana no tengo el tiempo, pero mañana voy a dar un puntico sobre esto, el simbolismo que tiene. Y edificó a Jehová, y añade, e invocó el nombre de Jehová. Versículo 9, y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Entonces edificó un altar, es que siempre que se quería invocar el nombre del Señor, se tenía que levantar un altar. Y eso era lo que hizo Abel, y eso es lo que hacía Set cuando nació Enos, y eso era lo que hacía Rebeca cuando quiso consultar al Señor, porque estaba ya embarazada, ella no podía tener hijos, Isaac oró por ella, pudo concebir, y cuando concibió resulta que habían 2 muchachitos peleando en el vientre, y ella no sabía qué hacer, y se fue a invocar el nombre del Señor, era levantar el altar. Entonces, hermano, cerramos con esto, para despedirnos. Siempre que vamos a invocar el nombre del Señor, cuando venimos en oración, hay que levantar altar. ¿En dónde levantamos el altar? En el corazón. Es decir, no es cualquier encuentro que vamos a tener. Es verdad que Él es nuestro amigo. Es verdad que Él es un Padre cariñoso, amoroso, paciente, pero con su debido respeto, con el debido protocolo, mi querido hermano. Hay que tener protocolo no grandilocuencia, no a confundir el protocolo con la grandilocuencia. Dios, el Señor Jesucristo, dice que debemos evitar la grandilocuencia. Dice, no uséis vanas palabrerías como los gentiles que piensan que por sus palabrerías serán oídos. Sí, la palabrería es esa grandilocuencia, adornando palabras y rebuscando palabras para estar en la presencia de Dios. Dios no se conmueve por eso. Dios se conmueve con el corazón sincero que se ha podido levantar altar en Él, y con esa sinceridad y con esa reverencia Dios atiende nuestra oración. Hermanos, quisiéramos tener más tiempo para hablar más, pero se nos acabó el tiempo. Nos despedimos. Gloria sea al Señor.